Es curioso cómo en solo un momento puedes pasar de despertarte con todo a tu favor y que en cuestión de segundos todo cambie y ese mismo día te vayas a dormir con la sensación de que todo está en contra. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en el mega camping y lo que vamos a hacer, porque nos veis muy ligeros de ropa, es ir a visitar un castillo que está aquí al lado. Entonces vamos a ir a hacer una visita pequeñita. Aquí Tío, ¿cómo quema? Me cago en todo. Me acabo de quemar el culete. Vamos a ir a ver un castillo que está aquí cerca, a ver si entramos, la verdad es barato, vale 2 euritos por persona, a ver si nos enseñan algo nuevo y después tenemos que ir a comprar 4 cosas al supermercado y queremos darnos un chapuzón otra vez porque nos gusta mucho bañarnos ahí en la presa esa, en la mina, con el calor que hace para los desplazamientos que son, que es sube, baja, sube, baja, sube, baja, son desplazamientos de 5 o 7 minutos, no será un coñazo tanto calor, no sé si estamos haciendo bien o mal por no llevar todas las protecciones. Bueno, vamos allá y que todo vaya bien y no nos caigamos. Lo bueno es que la moto va mucho más ligera ahora. En general me es más cómoda de manejar. ¿Por qué te ríes? Nada, porque estaba pensando, digo, vaya, sí, la más mala suerte que podríamos tener es caer. Vamos a pasar por el centro de la fiesta de ayer. Sí, ayer estuvimos en esta fiesta maravillosa del pueblito este. Mira, aún están recogiendo todo. Sí, hoy ya no va a haber fiesta. No, a ver, normal que fuera fiesta solo para un día. Sí. Muy chulo el pueblecito este, muy agradable, la gente muy agradable también. Sí. Ayer cenamos de lujo. Pedazo de cena, madre mía. Vaya entrada estelar a la zona del castillo, por los bosques. Wow, ya se ve ahí el castillo. Sí, pues voy a aparcar aquí a la derecha porque la inclinación aquí me favorece. Pero todo el mundo está aparcando a la izquierda. Ya. Pues al final va el señorito y aparca a la izquierda. Un día de estos nos llaman la atención. Y como yo no quiero saber nada, me voy a explorar por mi cuenta. Y esto de aquí, vamos a ver qué es. Que me llama mucho la atención el techo, el tejadito, la forma que tiene, mola mucho. Sí, parece como un refugio. Y aquí en la entrada hay 2 señores con gorro. ¿Ah? ¡Cómo mola! Molan los gorros con la pluma, qué guapos. Está muy chulo, sí. Ah, mira, es como un merendero. ¡Qué guapo! Joder, tío, qué pasada. Oye, habla bien, ¿Qué es eso de decir palabrotas? Jolines, tío, qué pasada. Ya están comiendo helados. ¿Helados? ¿Dónde hay helados? Ahí dentro venderán helados. Si algo hemos aprendido en República Checa es que les flipan los helados y los comen a todas horas. Bueno, vamos a hacer la visita. Sí. A ver qué sorpresas nos esperan aquí dentro. a darnos un paseíto. Paseíto mañanero, matutino. Bueno, matutino son las 12 de la mañana. ¿Cómo? ¿Qué te trajiste? Me traje el chisme para quitarme los dientes, por si cae un helado sorpresa. ¿Y por qué lo dices tan pijamente? Porque estoy en un castillo. Soy una princesa. Al final, ni visita al castillo ni helados. Nos conformamos con un paseo por el patio interior, que no es poco. Pero ya está, ya te vas. Joder, es que venía decidido porque en internet ponía 2 euros, pero es que aquí dentro la visita eran casi 12 pavos. Eran 12 euros y, hombre, 12 euros para visitar un castillo. A mí me gustó verlo de fuera. Sí, a mí también, pero caray, 12. Las habitaciones ya me dan un poco igual. 12 euros es dinerito, Tito, tito. Vamos a ir ahora al supermercado, no vamos a hacer la compra por 12 euros. ¿Que vas a hacer una compra por 12 euros? Más o menos. ¿Que vas a comprar caviar? Cuidado, no caigas, que no vas protegido. Ya sería el colmo que para unos pocos kilómetros que decidimos hacer frescos, fuésemos a hacernos daño. Vamos a pasar por el bosque de Sherwood otra vez. Adiós, castillo de Rosten. Bye, bye. Ojo a mi movimiento de brazo, porque por alguna razón me asusté y pensé que nos íbamos a caer. Ahora vamos a pasar otra vez por el bosquecito este, fresco. Sí, mola mucho. Sí, y que a la derecha del bosque, según vi en Google Maps, hay un rollo que se llama Geopark o Geoparque. No sé qué quiere decir eso, pero suena interesante. ¿Qué es un geoparque? No sé, geo creo que es de Geo es piedra. piedra, claro. Sí, o sea, geológico.
Vamos a ir a Tels y está a 9 kilómetros, porque en Tels hay un supermercado grande. No, y es que hoy es el único que está abierto. Claro, hoy es domingo. Los Coop estos abren de 6 a 10 de la mañana el domingo, sábados y domingos, eso es una locura. El horario es muy raro. Sí, ¿quién leches se va a hacer la compra a las 6 de la mañana? Parece que Lau lo tiene muy claro. Los que vienen de fiesta a las 6 de la mañana Bueno, sí, hacen la compra y se van a dormir. en ese caso sí. Sí, pero aquí no se ve que haya mucha fiesta. Aquí la gente es muy tranquila. Incluso la fiesta de ayer, nosotros que nos marchamos a las 11 de la noche. 11 y algo, sí. Sí, luego escuchamos un poquito más de música, pero debió de acabar A las al 12 poco o así rato. yo creo que ya estaba Sí, finiquitado el sí, de asunto. hecho cuando marchamos ya quedaba mucha menos gente de la que había. Lo que es una pasada es como entras de repente en estos bosques de pinos o de abetos o de lo que sea exactamente estos árboles y de repente baja la temperatura, pero yo que sé, 7, 8 grados de golpe. Es una pasada, se agradece un montón. Sí, sí, sí. Porque allá, tanto ayer como hoy está haciendo un montón de calor en esta zona. Aquí es la entrada del geoparque. Ah, mira, están ahí las piedras. Ah, sí. Estamos viendo en esta zona que hay estas flores blancas que son como amapolas. Creemos que son amapolas. Yo sí. creo que son amapolas y lo estamos viendo mucho aquí en Chequia. Es una cosa extraña. Hombre, por la forma que tiene antes de sacar la flor, a mí me parecen amapolas. Lo que hay que investigar es si son amapolas, para qué se cultivan, porque hay un montón de campos. ¿Qué hacen con las amapolas? Sí, no creo yo que aquí en Europa esté muy permitido hacer opio. No, claro, por eso. Por eso es lo curioso que haya campos de amapolas. Y como buenos españoles, no podíamos estar más equivocados. Y es que más adelante os explicaremos la razón. Me está pasando una cosa, que es la primera vez que voy en pantalón corto en la moto, y es que esta parte de aquí de donde va el embrague del motor está súper caliente y como toque ahí con la pierna quema que alucinas. Yo también noto que me está subiendo mucho calor. Sí, pero arrimé un poquito ahora y quema, ¿eh? Eso se pone candente. Pues hay que tener cuidado. No sé, ¿alguien conoce algún protector o algo que se pueda poner ahí debajo para proteger la piel? Esto de aquí es un campo de amapolas, lo que pasa es que todavía no florecieron, pero mirad qué grande es, qué extensión, todo esto, Sí, hay todo muchísimo. esto. O sea, no se ve el fin, hay un montón. O sea, cuando cultivas tanto es porque haces algo con ellos, ¿sabes? Sí. ¿Qué hará esta gente? Vamos a investigar, tenemos que buscar en Google a ver qué hace esta gente con las amapolas. Esta es la cocinita que tenemos en el camping. Aquí tenemos al chef Coti haciendo los champis, tenemos agua a hervir. Y es una de las cosas que también nos está haciendo, la verdad es que la estancia más cómoda y más agradable. Aunque tengamos el camping gas, se agradece mucho tener una cocina ya en condiciones porque al final pues es mucho más cómodo cocinar. Tenemos también microondas, la kettle para calentar agua y unos fregaderos ahí para lavar y secar la loza. Aunque no os lo creáis, fue ayer cuando íbamos en pantaloncito y camiseta de manga corta en la moto porque hacía mucho calor. Y hoy acabamos de salir del camping, vamos a dar una vuelta porque hemos visto un sitio que puede ser algo divertido. Y nada, en 2 kilómetros Coti ya se dio cuenta de que tiene frío y se va a poner la funda de fuera de la cazadora. Así que imaginaos el cambio de temperatura que hay de ayer a hoy. De locos, ¿eh? Sí, como mínimo pueden ser 8 grados. Ayer estábamos en 28, En 28 sí, grados, y hoy y- estaremos en 18, 19. Sí, como mucho. Como mucho. Yo por mí genial, porque tal y como voy vestida, esta temperatura para mí es perfecta. Además voy con todas las ventilaciones abiertas. Nah, yo ahora voy perfecto. Yo voy bien. ¿sí? Ya echaba de menos ponerme el traje de moto. Llevamos un par de días, 2, 3 días sin ponérmelo y lo echaba de menos. Pues seguimos. Ahí delante vas a girar a la derecha. Derecha, 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 izquierda, derecha, delante, atrás. Uy, que se le cala. 1, 2, 3. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, Aquí atrás. derecha, ¿no? Derecha, cha. Sí. Ahora sí que voy bien. Pues vamos a hacer un poquito de arroz. Esta vez sí. Esta vez el camino aquí no está prohibido.
lo que está prohibido es aparcar. Así que Coti va a tratar de buscar el vacío legal donde pueda salirse con la suya. Nuestro primer off-road desde que empezamos el viaje, ¿eh? No sé si hicimos algún otro, pero... No, intentamos en Francia, creo, pero... Sí, es verdad. No, en Alemania. En Alemania. Y estaba prohibido todo el rato. Sí. Y aquí generalmente también está bastante prohibido. Todas las veces que te metes por camino, intentas meterte por algún camino así, estás con señales de prohibido entrar, prohibido entrar. Sí, prohibido entrar a motos y coches, en la mayoría. Solo puedes entrar en bicicleta o caminando. Por las caras de los ciclistas, algo nos indica que no estaban muy contentos con nuestra presencia. Pues ya está. ¿Es aquí? Sigues metiéndote por ahí. Pues... pero ¿tú vas a meterte por aquí también? No sé, aparco aquí. ¿En medio del camino? Sí. Los sitios de aparcamiento de Coti son lo mejor. O sea, sitios por ahí dentro. Pues aparco allí. Hombre, aparco. No, ¿qué dices? Yo me aparcaría afuera en el camino, tío. Aparco ahí, delante. Te estás viniendo muy arriba con el off-road. No. ¿En serio? Aparco aquí, nada más. Aquí ya. Mima. Aparco De aquí nos mandan fuera de Chequia, ¿eh? Mira cómo nos quedan unos días Dale. por aquí. Si viene la poli le digo... ahoy, ahoy. Ahoy. Dobry dzień, dobry dzień. Dobry dzień. Ya está. Mima, chaval. Abajo ponía prohibido aparcar en zonas verdes y Coti literalmente aparca en una zona totalmente verde. Joder, es un momento. Sí, es un momento, claro. Es ahí el sitio. Y con razón la cara de los ciclistas. ¡Qué vergüenza! Mira, ahí hay un sitio que puedo aparcar un poco más escondido. Pues venga, yo te sigo detrás. Mira que ahí el suelo ya no está tan bien como hasta ahora, ¿eh? Yo creo que Lau está buscando excusas para no hacer más off-road. Así ya no aparcas en zona verde, sino que aparcas en zona marrón. Exactamente. Y luego para dar la vuelta... Si me dicen algo, pues yo le digo... Sorry. Ay, el sorry, dobry dzień. A ver, no hay nada que te diga aquí que no puedes hacer esto. Bueno, en realidad solo el sentido común, pero a veces vamos escasos. Ahora, el karma va a hacer que se nos caiga la moto. Coge ahí un... Mira, ahí hay un trozo de madera. Uy, 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 uy. Ahí está, perfecto. ¿Lo va bien? Sí. Aquí estamos escondidos, joder. Sí. Mira, hay un bicho aquí que lleva la moto varios días. Ah, sí, es un saltamontes. Un saltaverdes, porque yo de ese color así no lo vi nunca. Sí, los hay verdes y los hay marrones. Saltaverdes. Vamos a hacer la visita rápido antes de que nos vengan las autoridades Nos locales. echen fuera de Chequia. Coti ya está diciendo que por aquí también podía entrar con la moto. A ver si apunto bien con la cámara del casco. Oye, qué bosque más bonito. Ahí está, allí delante está. Hay gente, hay gente. Quien nos vea con los cascos puestos va a decir, ¿y estos astronautas de dónde salieron? Los astronautas. Estos españolska. Astronautas negros. Españolska. Como a Coti le hizo gracia que llevara el casco para ir grabando, él también se lo puso. Pero la gente nos miraba extrañada. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero a dónde nos lleváis? ¿Qué nos lleváis a ver rocas? ¿Por qué decís que este sitio puede ser divertido? Mira, ya nos están mirando. Voy diciendo, ¿y estos locos? ¿Por qué no se quitan el casco? Pues aquí está la famosa piedra. ¡Ah, mira, sí! ¿A qué os recuerda A ver, ¿qué os esta parece, piedra? Coti? Grábame. Coti, grábame. Aparte... Esto ya está destaponado, ¿no? Y la gente le pone piedras ahí, Sí. de como que está haciendo cacas. Pues a este le llaman Devil Ash, el culo del demonio. La verdad es que sí que parece un culete. Como en todo lugar turístico, algo de imaginación sí que hay que echarle, aunque cierta similitud sí que le encontramos. Y no sé, nos los dijeron unos chicos el otro día cuando nos estábamos bañando en la cantera, que viniésemos hasta aquí porque era simpático ver la roca. Es muy curiosa que tenga esta formación. A ver, curiosa, al final uno también hace que las cosas se parezcan a cosas que uno quiere. Pues que realmente sí que parece un culete. Lo que molaría es que en el otro lado estuviese la cara, pero no creo que esté la cara, ¿no? No, no creo, no. Yo creo que solo se le ve... Solo es el ojete. Lo que no sé si en YouTube podemos decir culo, ojete y esas cosas. Bueno, si no le ponemos un pi, pero yo creo que culete ya lo dije más veces y no nos pasa nada. No, de este lado no hay nada. Pues yo creo que está enterrado bajo tierra, porque como es un demonio, los demonios viven bajo tierra. Lo que hay es senderos para ir haciendo caminatas. Sí, por esta ruta. Bueno, en general en todo el país, en todo Chequia, República Checa, es todo así, naturaleza, bosques y demás.
Y hay un montón de rutas para hacer senderismo, con bicicleta. Y así es muy chulo para quienes les gusta la naturaleza. Es muy chulo porque disfrutas mucho de todo ello. Y además a temperaturas agradables para poder ir caminando, haciendo ejercicio, bicicleta y demás. A no ser que te toque un día como nos tocó ayer, que hizo mucho calor. Pues nada, visita hecha. Vamos a llevarnos la moto, que no sé que se nos las lleve la poli. Ya estamos de vuelta y bueno, vamos a grabar un poquillo porque hay que dar la vuelta aquí. Y para nosotros que somos principiantes, no parece que vaya a ser muy fácil. A ver, te empujo. Ahí está. ¿Empuja? ¿Empujo? Sí. 1, 2 y... Joder, soy Hulk. Ya. Yo creo que ya salimos. Sí, va. Yo creo que ya no somos tan principiantes. O no iba a ser tan difícil, o es que ya no somos tan principiantes como pensamos. Sobre todo Coti, yo creo que ya tiene un control de la Rieju. ¡Yuhu! ¡Rieju! A ver, allá había un coche aparcado también. Sí. Subo. Sí. No somos los únicos. Que bueno, que fueron 10 minutitos la paradita, no pasa nada. O menos. O menos. Nada, fueron 30 segundos. No fue ni una parada. Vamos por la derecha. Vale. Sí, porque había también otro camino así medio road que parecía un poco más complicadete que por el que venimos. Y giro. Uy. Uy, es que no me ha dado. Uy, no da. No me daba. No. O sea, me daba si fuera liso, pero como veía los baches no quería complicarme mucho la vida. Uy. Venga, va. Venga, vamos. Además es buen momento porque la moto va descargada, casi lo más descargada posible. Bueno, podríamos quitar los bolsos laterales, le quitaríamos bastante peso, pero van vacíos. Qué bosque más bonito, porque hay una casa ahí escondida. Aquí, para dividir la casa, en vez de tener tuyas o muros, la casa tenía arbolitos de Navidad, abetos. Me hace mucha gracia, o sea, me mola mucho, porque los bosques aquí son todos de abetos, la mayor parte de los árboles son abetos. Y a ver, cuando los ves grandes no son tan bonitos, bueno, no da ese rollo, pero es que muchas veces los hay pequeñitos y claro, son árboles de Navidad. Entonces, yo siempre me voy imaginándolos, hay árboles de Navidad. Ahora izquierda, ¿no? Me los voy imaginando, en plan, hoy estamos en Navidad, mira cuántos árboles. Creo que sí, ¿no? Era por A ahí. ver, voy a poner el Google Maps, es que no tengo puesto el Google Maps. ¿Era por ahí? No sé, estoy en ello, amor. Qué guapo, qué lugar. No, por ahí no había salida. Empújame. Qué guapo, aquí se montan bares, tío, así, medio de la naturaleza, bueno, mucho. Voy a tener que empezar a mover la moto yo solo, porque como algún día no esté Lau cerca, a ver cómo apaño. Ya estamos. Es recto, ¿no? O sea, recto o... No te sé decir. Recto y a la derecha. Bueno, ahora te redirigirá. Sí. Pues lo que os venía diciendo de los arbolitos de Navidad, que me mola mucho, porque es que es como en Navidad, tiene arbolitos de Navidad, grandes, pequeños, gigantes. Molan mucho. Aprovechamos los caminos off-road y vamos a visitar un lago antes de que el tiempo cambie y despedir nuestra última noche en Yaborice, que sin saberlo se convertiría en la última noche antes de que todo el viaje cambie para siempre. Muy buenos días, amigos nuestros. Salimos del camping de Yaborice. Íbamos a estar 1 o 2 días, al final hemos estado 4 noches. Hemos estado muy cómodos, la verdad que nos han tratado genial, los servicios eran estupendos, teníamos cocina, nevera, teníamos zona para trabajar cubierta, wifi razonablemente bueno, pudimos subir un vídeo a YouTube, trabajar en el siguiente. El precio fueron 300 coronas checas por día, que más o menos el cambio no recuerdo bien, pero serían... Pues unos 8 o 12 euros. Unos 12 euros, sí. 12 euros al día, más o menos. Y la verdad que es súper guay, o sea, nos gustó muchísimo. Luego teníamos el sitio para bañarnos al lado, donde estuvimos ahí dándonos los baños. El asunto es que, salvo los 2 primeros días, el resto ya se enfrió y hubo mal tiempo. Pero bueno, no es tiempo perdido porque lo aprovechamos para trabajar en los vídeos y demás. Por otra parte, nos dirigimos a un alojamiento que encontró Lau. ¿Cómo
¿Cómo era el asunto? El sitio es Gridla y es un apartamento entero con cocina, baño, sala de estar y demás. Y el precio por noche es 20 euros. ¡20 euros! Sí, a ver, no es que haya nada especial en ese sitio que ver o que tengamos que pasar por ahí. De hecho, nos vamos a desviar un poquito de la dirección que llevamos, pero es que, claro, por 20 euros, que es lo más barato que encontramos de lejos, y como estaba a 1 hora y media más o menos de esta zona, pues vamos a ir allí a ver qué nos encontramos. El chico con el que estuvimos la otra noche en la fiesta, Lucas, nos recomendó un par de sitios alrededor del apartamento este y vamos a aprovechar y vamos a hacer una pequeña ruta y vamos a ver esos sitios que dijo él que eran muy bonitos. Pararemos a comer por allí y luego continuaremos hacia el apartamento. He estado leyendo un poquito porque, claro, yo cuando era pequeña en el colegio recuerdo escuchar mucho Checoslovaquia en vez de República Checa o Eslovaquia. Y claro, era por esta zona. Entonces me estuve informando un poco porque yo no recuerdo bien cómo fue la historia. A ver, en el colegio eras pequeñita por entonces, pero sí yo que era se pequeña, escuchaba. sí, pero a mí me sonaba el nombre de Checoslovaquia. Sí. Y por lo que pude leer, después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Austrohúngaro, lo que hicieron fue unir estos dos países y crear el país Checoslovaquia. A pesar de que, bueno, había bastante diferencia económica entre uno y otro, se decidieron unir y estuvieron unidos durante 70 y pico años. Y después de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, fue cuando los políticos decidieron separar los dos países y quedarse República Checa, quedarse la parte oeste, y Eslovaquia, quedarse la parte del este. Creo que eso fue a finales del 92, o sea, inauguraron el 93 ya como países independientes. Sí, lo que mantienen es todavía una lengua, aunque tienen lenguas diferentes, las diferencias son muy ligeras y entre ellos pueden hablar completamente sin ningún tipo de problema. La separación y todo eso fue pacífica. La mayor parte de la población no quería la separación de los dos países, estaban a gusto como estaban, pero los políticos sí que querían esa separación, y también la mayor parte de la gente quería que se hiciese una consulta para decidir si separarse o no separarse, pero eso al final fue una decisión política, que estuvieron de acuerdo políticamente en hacer la separación, y así fue, una separación totalmente pacífica. Bueno, por lo menos fue pacífica y no anduvieron a palos como en otras zonas. Sí, Yugoslavia me suena de que hubo bastante problema. Sí, lo que noté también con la gente que fuimos hablando y le fuimos pues a lo mejor preguntando de esa época, porque hablamos con gente relativamente mayor, pero no tanto, porque fue hace poco, fue en el 92 la separación, y ven esos tiempos con añoranza, o sea, como que les gustaba, o sea, como que notas que hablaban bien de cuando se sentían juntos unos y otros. Entonces es curioso, ¿no? Cuando unos pocos mandan sobre todos. Otra cosa también que nos han ido contando es que desde que empezó la guerra de Ucrania, que aquí están relativamente cerca, y pues esto fue una zona con influencia soviética durante muchos años, empiezan a haber muchas discusiones internas entre la gente y las familias. Al final siempre son problemas que crean los políticos para dividir y ganar dinero, y empieza a haber pues bloques de gente que quiere un país más comunista, más cercano a Rusia, otros que lo quieren más cercano a Europa. Y es algo que se está despertando desde que empezó la guerra en Ucrania. A ver cómo evoluciona todo eso, porque sí que en esta zona pues ya hay gente que empieza a tener ese sentimiento. A los turistas y a nosotros no nos afecta en absoluto. O sea, conoces a gente que piensa de una manera o piensa de otra, pero que en el día a día te tratan bien, te tratan genial. Esperemos que siga así por muchos años. Pues ahora mismo que estoy viendo ahí más campos de amapolas, os quería contar, porque también he buscado en internet el por qué se cultiva tanta amapola en República Checa, y no tiene nada que ver con el opio. De hecho, lo que suelen decir es que los españoles muchas veces se confunden y piensan que la plantación se hace por el opio. Pero no, aquí en República Checa las semillas de las amapolas se utilizan para comer, para hacer recetas. De hecho, tienen muchos postres muy tradicionales y típicos de aquí, hechos con semillas de amapolas. Y hay muchos platos también de comida tradicional que se hacen con semillas de amapolas. Entonces aquí hay muchísimos campos y muchísimas plantaciones de amapolas porque se consume un montón sus semillas. Estábamos de paso por aquí, pero nos vamos a meter dentro del centro de la ciudad, Se llama Jihlava. porque nos pareció que era muy chula. Sí, hemos visto que está rodeada por una muralla así, estilo medieval, muy chula. Nos lleva bastante curiosidad, nos llama la atención. No vamos a parar, pero por lo echarle un menos vistacillo. darle un paseo y ver qué hay.
Ahí a la derecha hay como una catedral con unas torres bastante chulas. Vamos a No ver hay de nada frente. que lo restrinja. Vamos a ver si por lo menos la catedral, iglesia ¡Guau, qué qué chulada tejado de más techo! chulo, sí. De tejado. Techo. y las cúpulas de las torres, muy bonitas. Casas chulas también, las fachadas así, con colorines, color pastel. Sí, no fuimos a Praga, decidimos no ir a Praga por todo el jaleo que era, pero mira, por lo menos vemos un poquito de Jihlava. Por ahí es a un horario, de 5 a 10 creo, puede ser. No sé, no me voy a meter... Claro, es que no entendemos, y no vamos a marcarnos un Eslovaquia, ¿eh? En Eslovaquia la liamos pardísima cuando fuimos hace unos cuantos años. Fuimos con un coche y había un cartel así, no le hicimos ni caso y nos metimos en el centro de la plaza, luego subieron los pivotes, luego No podíamos salir. podíamos salir de la plaza, tuvimos que hablar con un señor de un banco que trabajaba allí para que nos abriera el pivote, no quería, le dimos pena a la mujer, luego la mujer le pidió al marido que nos abriera el pivote y al final apañamos. Voy a meterme por aquí, que por aquí sí que creo que puedo. El coche no nos Tú dejó fíjate nada. bien en las señales, ¿eh? Sí, No la estoy bien. liemos, que allí delante veo una de dirección prohibida. No quiero meterme en problemas, de meterme en zonas donde no debo, porque las ciudades así tan bonitas y tan peatonales suelen ser bastante restrictivas. Y cuando es un idioma que no conocemos y no entendemos las señales... Sí, en una de estas aparece un policía hablando "Ay, ay, 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 ay", y nosotros... No sabía. Disculpe, gracias. Espanicha, no, ¿cómo es? Españolska. 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 Y esto no es dirección prohibida. Bueno, raro, creo que no te miró. No es decir prohibida. Ah, no. Mira, la policía está ahí. Pues nos vamos. Metska, police. Antes de que la policía... Y otra cosa curiosa es que los autobuses de aquí van conectados por los cables. Bueno, el de atrás creo que no, pero ya El hemos de visto. atrás, ¿no? No, el de atrás no. Bueno, no sé si detrás de todo. No, este no. Pero vimos otro que sí, que va conectado a la red de cables. Y ahí digo yo, ¿será que cuando decimos la línea de autobuses tendrá que ver con que antiguamente se ponían los cables y seguían la línea del cable? Pues supongo que sí. Pues mira. Ah, mira, ese lleva, lo que pasa es que los lleva bajados. Sí, no está conectado. Igual va a hacer una línea diferente. Igual son eléctricos ahora y se recargan cuando se conectan ahí. Ah, sí, porque yo antes, esos de ahí tampoco están conectados, pero antes yo vi uno conectado. Sí. Igual sí, igual eso es para recargarse. Qué bueno. Entramos en una carretera ahora que está completamente de grava, o sea, grava suelta. Llevamos unos cuantos kilómetros así. Por lo menos quedan 5 kilómetros más. Lo que pasa es que por aquí ya está un poco más limpia, ¿no? Sí, va por trozos. Por trozos hay un montón, por trozos hay menos. Encima hay viento que me va echando de un lado a otro. Me cuesta mantenerme en el carril limpio. Pues prepárate, amigo, porque esto no es nada comparado con lo que te irás encontrando. Lau, ¿pero por qué tipo de carretera me estás trayendo? ¿Me quieres descuartizar aquí en medio del bosque o qué? A ver, no te quejes, son carreteras bonitas, pequeñas, como a ti te gustan. Bueno, como nos gustan a los dos, rodeados de naturaleza. Parecen para ir al lado de la casa de mi madre. Pues mira, en breve vamos a llegar a una zona acuática. Lo que hace es mucho frío, ¿eh? El aire está congelado. Ah, mira, ¡ay, qué bien! Podemos comer aquí, sentaditos. Y tiene para amarrarlo a los caballos también. A ver, lo voy a enseñar. ¡Ay! Chulo. Allí hay más mesitas, pero esta tiene medio sombra. Esta es nueva, a estrenar, del trinque. La estrenamos los bajamundos. Ah, es para bicicletas. Yo pensé que era para caballos. Que también los puedes atar ahí, ¿eh? Guay, pues mira qué sitio más chulo va a parar a comer, ¿eh? Sí, precioso, me encanta. Lau, pero levanta la cabeza y mira lo que tienes a tu alrededor. Pero mira dónde estás. ¡Wow! ¡Qué preciosidad de sitio, ¿no? ¿Y qué tal la comida? Muy rica. Pero te veo demasiado abrigada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, hace frío. Hace mucho frío. Estoy con el traje de moto térmica, pero aún tengo frío, aún así, ¿eh? Y me está dando el sol. Qué flojita. Ala, como un niño, chapoteando en la charca. ¿Dónde se las botas? Nos vamos, laguito. Qué bien, estuvimos aquí. Claro, era para la izquierda. Ah, a la izquierda. ¿Marcaste tú la ruta? Ah,
En serio. Este hombre marcó en la ruta. Me preguntó, ¿qué vamos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Le dije, ya como quieras. Por la izquierda damos un poco más de rodeo y vemos el bosque y demás. Sí, además tenemos que ir a la gasolinera. Claro, y cogió él, pim, 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 pues vamos para la izquierda, porque así vamos para una gasolinera. Y sale, ¡pumba! Casi quemando ruedas hacia la derecha. Bueno, ahora busco aquí para dar la vuelta. ¡Qué desastre! Yo, claro, estaba ahí despidiéndome del laguito, de lo bien que estuvimos ahí comiendo y descansando un poco. Pues no hay muchos sitios aquí para dar la vuelta. ¿A vosotros os pasa esto también? De tener memoria de decir, vamos a salir para un lado y sales para el otro. En plan, todo decidido. Qué desastre soy. A mí me encanta. No viene nadie, ¿no? Vienen, pero le puedes dar. Ahí está. Joder, qué control, ¿eh? Cada vez este hombre tiene mucho más... ¡Hombre! Mucha más destreza con la moto. Cotita res, chaval. Joder. Está el aire de modo aire acondicionado. Sí, aire acondicionado cuando lo pones a full. Ahí está el laguito. Cuando estás parado estás más o menos bien, así vestido. Espectacular. Espectacular. Iba a decir, estoy contenta porque Cote decidió hacer gasolina y todavía nos queda, pero es que acabo de ver que no, que ya está en rojo parpadeando. Llevan rojo desde hace 40 kilómetros. ¿Qué dices? Sí. Ilusa de mí. Porque cuando miré hace unos kilómetros, no recuerdo cuánto, le pregunté, me dice, no, sí, hay 2 rayas, había 2 rayas verdes. Pero claro, yo me quedé, digo, oh, mira qué bien, qué previsor es el chico, pero no, para nada. Seguimos en las mismas, hace gasolina cuando ya no hay. Pues al final no todo podía ser perfecto con este alojamiento. A ver si no me la lían mucho, porque son las 3:54. Tengo una reunión a las 5 de trabajo, bastante importante, es por lo que me han dicho. Y el tema es que me dice el hombre que hasta las 6, que a ver si puede antes, no nos deja el alojamiento porque lo está limpiando. Sí, no estará listo. Y haciendo 1000 historias. Entonces, a ver cómo hago. Voy a intentar cambiar la reunión, pero a ver si el señor se espabila, porque si no va a ser una mega liada. Por desgracia, el retraso en la reunión va a ser el menor de tus problemas en los próximos días. Oye, laguito, por aquí, ¿eh? Gente en piraguas, en pedaletas, hasta parece que hay sol y todo. La carretera es chula. Y los bosques de aquí son preciosos. Sí, está siendo muy bonito. Qué contentos los señores. Sí. Y aquí está oliendo a comida, pero la hora de comer ya pasó. Hace un buen rato. Igual la merienda cena. La merienda cena, sí. Bueno, yo me apunto, ¿eh? Merienda cena a las 4 de la tarde. No tengo problema. A estas alturas creo que ya no le queda dudas a nadie. Buah, esta carretera está siendo espectacular, no por el paisaje, porque también, aparte de que es chulo, hemos visto unos cuantos como ellos, pero sobre todo por el asfalto. Para los que seáis de turismo de carretera y os gusten carreteras así chulas, esta está perfectísima, está súper nueva, súper lisita y el paisaje es muy bonito. Ya nos hemos cruzado un par de motos de carretera. Al final lo conseguimos, son las 5:15. El chico del apartamento nos llamó y nos dijo que ya lo tenía listo y Coti llega con nada más 15 minutos de retraso a la reunión, pero bueno, es buena noticia porque ahí está y... Pues ayer la reunión no fue como esperaba, la verdad, pues, bueno, era un poco algo que llevaba un tiempo ahí con la mosca detrás de la oreja, pero me anunciaron finalmente que este va a ser mi último mes trabajando, lo cual en este punto se convierte en un problema. Es un problema, un pequeño gran problema, porque la mayor parte de la financiación de este viaje pues venía directamente de esa fuente de ingresos. Entonces ahora pues vamos a tener que pensar, recapitular, darle unas cuantas vueltas, unos cuantos días. Bueno, tampoco tenemos muchos días para pensarlo. Tendremos que discutir bastante entre hoy y mañana a ver qué dirección tomamos, porque realmente, y siendo sincero, no sabemos si vamos a poder continuar el viaje. Tenemos que reestructurar y recalcular y reconfigurar todo, o bien para continuar el viaje, pero de un modo un poco diferente, en modo de economía de guerra, o si por otro lado, pues volver a casa y volver a replanificar y reconstruir. Reorganizar todo. Queda ahí la cosa, vamos a tomarnos un par de días para pensar y ver qué hacemos.
Vamos a hacer todo lo posible por continuar el viaje. Vamos a ver de qué forma y cómo hacerlo y de qué forma hacerlo y adaptarnos a la nueva situación. Pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.